Pues vamos a comenzar a partir de aquí, de intervención, a explicar, a partir de la temática que estábamos abordando las sesiones pasadas respecto al conocimiento y uso de los métodos anticonceptivos que tienen los adolescentes del Cobach BC, plantel Ensenada, respecto a ese tema de investigación que se estaba haciendo. Entonces, hay un apartado que se llama intervención. Solamente los estudios o los diseños experimentales o las investigaciones que son experimentales se realiza este apartado, la intervención. Cuando los investigadores tienen cédula profesional, tienen permiso, tienen licencia para realizar experimentos. Y experimentos no solamente en laboratorios o con células, sino también se pueden hacer experimentos con personas. Los psicólogos pueden hacer experimentos de cuál técnica o cuál corriente psicológica es mejor para, en cuanto a un tratamiento, por ejemplo, para reducir el estrés, reducir la ansiedad, para, por ejemplo, cuidados paliativos cuando una persona fallece, entonces darle terapia o una intervención a las familias. Entonces, bien puede ser una corriente gestal, bien puede ser una corriente clínica, una corriente neurológica, una corriente social o algún otro tipo de corriente, por ejemplo, una cognitiva o una conductual o una cognitiva conductual. Cualquiera de esas corrientes psicológicas se puede hacer como para una intervención o un experimento usando una o usando otra para ver cuál es más eficaz o más eficaz en cuanto a su productividad en tiempo y en forma. O bien, un nutriólogo también lo puede hacer para la reducción de peso, un médico o varios médicos para la reducción o disminución del dolor o de una enfermedad, de artritis, algún tipo de cáncer, algún tipo de cualquier otra enfermedad, ¿no? Gastrointestinal, etcétera, etcétera. Entonces se pueden hacer intervenciones, se pueden hacer experimentos. Para eso se necesitan dos grupos de personas que tengan presente las mismas características. A un grupo, ya lo habíamos comentado, se somete al tratamiento, se le suministra el tratamiento. Puede ser psicológico, farmacológico, médico, clínico, jurídico, cualquier tipo de intervención. El otro grupo no se le somete, simplemente lleva su mismo tratamiento de antes o no lleva tratamiento y ver cuál de los dos evoluciona mejor, si con el que lleva tratamiento o el que no lleva tratamiento. Bueno, entonces en ese sentido, si uno tuviera este tipo de investigación experimental, hay que relatar en este paso, en esta sección, los pasos que se deben seguir o los procedimientos, es decir, desde cómo deben llegar los investigadores, cómo deben llegar los participantes, qué deben llegar o qué no deben llevar, perdón, qué elementos o materiales se requieren, cómo van a ser las sesiones, cuánto tiempo va a durar cada sesión o intervención, en qué consiste la intervención, se tiene que detallar si es psicológica, si es médica, si es clínica, si es jurídica, si es educativa, en qué consiste toda la sesión de ese día, luego la sesión de los otros días, así, y especificar cuántos meses va a ser. Es decir, se tiene que decir cada detalle de la intervención, de todo el programa de intervención. Pero cuando no son investigaciones experimentales, y entonces nosotros, como el caso de esta alumna que está manejando una investigación no experimental, entonces aquí lo que se relata o se redacta es algo así similar como está en este apartado, que dice: en este estudio no se realizará algún tipo de intervención clínica, psicológica o de otra índole, debido a que esta es una investigación no experimental. Entonces, con esto nos da a entender de que no va a haber intervención porque es un diseño no experimental el que tiene en su proyecto de investigación y por lo tanto así quedaría redactado este apartado. El paso 14 se refiere al tamaño mínimo de muestra. El tamaño mínimo de muestra, bueno, es extraer un conjunto
un subconjunto de una población. Por población entendemos el total de las personas que residen en el lugar donde se va a hacer la investigación. Puede ser una empresa, puede ser una institución educativa, una institución eh, escolar, o del DIF, o de un hospital, o una comunidad, por ejemplo, una colonia, una manzana, específicamente cuántas son las personas que habitan en ese o residen en ese lugar. Y de ese total se extrae un subconjunto que ese viene siendo la muestra. Ahora, ¿qué es la muestra? La muestra, decíamos, es el subconjunto de la población que representa al conjunto total de esa población. No se encuesta a toda la población porque por el tiempo, por suministrar tantos cuestionarios, para contabilizar tantos cuestionarios o entrevistas, entonces por eso se rescata una proporción de esa población, pero que esa proporción que se rescate de allí o ese subconjunto sea representativo, y para que sea representativo se utilizan fórmulas. No es que al puro tanteo o al azar o el 25%, ¿no? Para eso se realizan fórmulas estadísticas, o bien ahorita ya hay sistemas computarizados, ya hay programas en los que uno nada más mete la población. Por población la simbolizamos como la N mayúscula, se mete el total de la población y se le da calcular y automáticamente te calcula la muestra, que la muestra es la N minúscula, así la representan. Entonces, sobre la población es la que se hacen las observaciones, sobre la muestra es en quienes los investigadores hacen las observaciones, o sea, es decir, las mediciones o la recolección de datos a través de algún instrumento como cuestionario, entrevista, diarios, etcétera. Entonces, en ese esquemita, por ejemplo, que están viendo allí de la ilustración del círculo, ahí eso es la población y el rectángulo es la muestra. Hay dos tipos de muestras, la probabilística y no probabilística. La probabilística es probabilidad y azar, como ya lo sabemos. Todos los sujetos de la población tienen la misma posibilidad de ser elegidos en ese rectángulo que está ahí como en la ilustración. Es decir, no hay mano negra por parte del investigador. Pero en la no probabilística, bueno, en la probabilística se utilizan fórmulas, por eso todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos o electos. En la no probabilística hay varios criterios, por ejemplo, está uno que se llama no por, se llama por que responden a los objetivos de la investigación. Los sujetos se eligen porque responden a esos objetivos. Otro puede ser por criterios que el mismo investigador decida. El investigador decide tú sí, tú no, y va como que hay más sesgo en ese sentido de que hay mano negra, podríamos decirlo. Y la otra es por cuotas, reúnen un total de 35, 50, 80 personas que van a entrevistar y ya. Pero no es tan confiable como la probabilística, en la que sí se utilizan fórmulas. Por ejemplo, en las probabilísticas, que ella es la que tiene, entonces hay varias fórmulas, varios autores. Por ejemplo, aquí tenemos 3 fórmulas de diferentes autores y cada una de estas fórmulas tienen valores ya preestablecidos por los mismos investigadores o por el mismo comité de investigación. Así que uno elige, ¿no? Hay para proporciones, promedios, y hay población finita y infinita. Las fórmulas de población finita significa que si tú eliges una de esas fórmulas, cualquiera de esas 3, o incluso puedes ver otros libros, hay más fórmulas, no son las únicas. Si tú eliges población finita, significa que ya no puedes incluir a ningún otro participante después de haber hecho tu cálculo de la muestra. Ya nadie más. Lo que sí puedes hacer es eliminar, ya sea que ellos mismos se salgan del proyecto o tú los elimines por alguno de los requisitos que ya vimos en el apartado número 12. Y si eliges una fórmula de población infinita, es que ya tienes una muestra y pasan los días, y si hay al otro personaje que reúne otras características semejantes a tu objetivo o muy afines a tu objetivo, los puedes seguir incluyendo y no altera el producto o no altera los resultados de tu investigación. Usualmente se elige el de población finita. Entonces, la alumna en cuestión aquí eligió una de estas 3 fórmulas y en su
institución donde iba a realizar la investigación de estos jóvenes, de estos adolescentes del COVACH, hay 480 estudiantes del turno vespertino, de los semestres primero, tercero y quinto, que estaban el semestre pasado. Y eligió la fórmula, si no mal recuerdo, la que está hasta abajo, la última, la que estamos viendo aquí, la de proporciones, la última. Y aquí están los valores de las letras, la Z, que es el nivel de confianza, la N mayúscula, que es la población total, la P, probabilidad a favor de que ocurra el evento, la Q, probabilidad en contra de que no ocurra el evento, la E es de error, margen de error de estimación, y la N minúscula es el tamaño de muestra, que es el que va a calcular. Y bueno, pues ya no le explico lo demás porque aquí es puro despeje de la fórmula, el desglose prácticamente, y es muy sencillo porque lo único que se tiene que hacer, por ejemplo, en los casos donde está la Z al cuadrado, es multiplicar el valor del nivel de confianza, que es 1.96 por 1.96, por eso le da 3.84 en el valor de la Z, que está al cuadrado. La E al cuadrado igual vale 0.05 y se multiplica por su mismo valor y da 0.0025. Y ya lo demás pues es de puro desglosar los valores y multiplicar, y le dio el total de 213.5. Entonces ella escribe aquí, por tanto, el tamaño mínimo de muestra redondeado corresponde a 214 estudiantes. Lo redondeó a 214. Bueno, entonces, cuando se hace este apartado, ella o las personas o los investigadores tienen que hacer esto. O sea, hacer el desglose de la fórmula, poner los valores para que sepan cuánto vale cada valor de la letra y sacar el total de la muestra. Entonces aquí, fíjense bien, lo más importante de esto de 480 que se reduce a 214 en la muestra, esto significa que mínimo ella tiene que encuestar o entrevistar a 214 estudiantes, mínimo. Puede entrevistar a 214, 215, 216, 17, 218, 219, 220, 300, 350, 400, 420, 450, 470, 478, 79, 480. Puede entrevistar a los 480 y puede entrevistar a 214. Ese es el mínimo, pero no puede encuestar a 213, a 212, a 211, porque ya los resultados de su investigación no van a ser precisos, no van a ser exactos. Entonces, por eso se llama tamaño mínimo de muestra, es decir, que ella tiene que enviar ahorita más fácil, por el Google Forms, 214 cuestionarios. Es lo mínimo, pero si ella dice, yo quiero hacer 380, puede hacerlos. O sea, que si hace 380 cuestionarios o hace 480 o hace 4 o 214, los resultados van a ser los mismos. No pasa nada, por eso es el mínimo. Y otro dato interesante es que cuando la muestra es, perdón, cuando la población total, la N mayúscula, tiene un valor muy alto, por ejemplo, de 100,000, de 20,000, de 50,000, la muestra siempre tiende a disminuir, siempre tiende a bajar. Por ejemplo, digamos de 300,000, la muestra a veces viene siendo como 300 personas, el mínimo. Parece muy disparatado, ¿verdad? Pero así es. Ahora, cuando la población es muy pequeña, la muestra, cuando se hace el cálculo, tiende a subir y a pegarse, a ajustarse a la población total. Por ejemplo, si la muestra fuera 20 sujetos, perdón, si la población fueran 20 sujetos, al hacer el despeje de la fórmula te va a salir 19.5, 19.6, 19.7 o 19.8, o te va a salir 20. Es decir, que como es muy poquita la población, te dice, me encuesta a todos. Ahora, cuando es un número muy mayor, muy grande, sí se reduce. Bueno, este es el apartado 14. Este es muy fundamental para hacer el paso 15. El paso 15 es la técnica de muestreo. Hay dos técnicas, aleatoria y no aleatoria. La aleatoria es para las probabilísticas, para las cuantitativas. Las no aleatorias son para las cualitativas. Estas son más bien para aquellos, cuando estamos hablando de retos de los investigadores que lo eligen por criterios propios. Bueno, en esta aleatoria es probabilidad y estadística, siguen siendo fórmulas, siguen siendo números, siguen siendo procedimientos. Con esta fórmula
con esta técnica aleatoria todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Es más justa, no hay sesgo, no hay que para acá o para acá, sino que el resultado es más, o la elección de los sujetos es más neutral, es más imparcial, más objetiva. El primer paso es, para hacer este tipo de técnicas, es tener la lista nominal, es decir, los nombres de todos los sujetos, de toda la población. En este caso de ella, los 480 estudiantes deben tener los nombres, pues lo piden dirección y se la pasan el nombre de la lista de todos ellos. La lista puede ser física, en papel físico, o bien en electrónica o digital, es decir, en una computadora. Para realizar la técnica aleatoria hay varias subtécnicas, por lo menos hay 3, vamos a verlas estas 3. Aleatoria simple, estratos y conglomerados. La simple, como su nombre lo dice, es muy simple. Consiste en tener todos los nombres, incluso mejor si ya recortados, nombres y apellidos, se hacen bolita y se meten dentro de un bote o un frasco, como una tómbola, pues, y se le da vuelta, se revuelve y se le pide a un sujeto ajeno al proceso de investigación que extraiga, por ejemplo, ¿qué es lo que va a extraer ahí? 214 nombres que son, lo de la muestra que vimos hace ratitos, ya no son 480, sino que mínimo va a requerir 214. Así que se sacan 214 al azar y esos 214 son los que pueden participar. Esa es la simple, ¿no? La otra es la estratos. Estratos, si comprendemos bien la de estratos, la de conglomerado es lo mismo. Okay. Nada más cambia el nombre y una característica particular que ahorita se las menciono. Bueno, la de estratos significa que hay que hacer 5 pasos, hay que hacer 5 procedimientos. Hay una tablita que vamos a ver más adelante. Primero es identificar los estratos. Los estratos son categorías en los cuales nosotros vamos a clasificar a nuestra muestra o nuestra población. ¿Cómo los podemos clasificar por categorías? Categorías pueden ser la edad. La edad podemos ser grupos de edades de 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40. Podemos hacer grupos de edades. Por sexo, nada más hombres o mujeres. Por estado civil podemos hacer los que existen, soltero, casado, viudo, divorciado, etcétera, ¿no? Por escolaridad podemos hacerlo de primaria, secundaria, preparatoria, universidad, posgrados. O bien, si ya están dentro de una preparatoria, decíamos, los estratos pueden ser primero, tercero y quinto semestre, o bien ahorita segundo, cuarto y sexto semestre. Si los queremos hacer también por estratos, pueden ser por A, B, C, D, E, o puede ser por turnos matutino y vespertino, o sea, matutino, mixto o intermedio y vespertino y nocturno, como yo quiera elegir el estrato. Los estratos también pueden ser profesiones, por ejemplo, los médicos, enfermeras, los psicólogos, nutricionistas, en el ramo de la salud, por ejemplo. Ahora, en una empresa, los estratos pueden ser gerente general o el presidente, el gerente de recursos humanos, administración, intendencia, compras, ventas, envíos, etcétera. Puedo sacar todos los puestos laborales que hay allí en una empresa. Entonces, yo decido cómo formulo mi estrato, ¿ok? Entonces, ese es el primer paso, identificar cómo van a ser mis estratos, si van a ser edades, sexo, estado civil, por escolaridad, por profesiones, por puestos laborales o alguna otra característica. Bueno, segundo paso es determinar el total de cada una de esas poblaciones. Si ya lo hice por sexo, hombres y mujeres, ¿cuántos hay de hombres y cuántos de mujeres? Si lo hice por edades, ¿cuántos de tanta esta edad? ¿Cuántos hay de esta edad? ¿Cuántos de esta edad? Si lo hizo por puestos laborales, ¿cuántos hay de secretarias? ¿Cuántos de compras? ¿Cuántos de ventas? Y así sucesivamente, que reúnan el total de esa población, de esa empresa o esa institución donde estoy haciendo la investigación. El tercer paso es identificar la proporción de cada estrato. ¿Cómo identifico eso? Bueno, entonces lo que tengo que hacer es dividir el total de cada estrato por dividirla entre la suma total de todos los estratos. Si fueron 8 estratos, lo divido el primero entre la suma total de los 8 estratos. Y así me voy con el segundo entre la suma de los 8 estratos. Y ahí obtengo la proporción. Cuando uno obtiene la proporción hay que poner todos los dígitos. Si sale, por ejemplo, 0.825, 37, 45, 75, 4, 3, 2, todos esos números los tengo que poner para que después mis multiplicaciones sean lo más exactas. Número 4, se establece el tamaño mínimo de muestra. El tamaño mínimo de muestra ya lo tenemos calculado en el paso anterior. Ahí lo calculamos.
Y número 5, se multiplica la proporción de cada estrato que obtuvimos por la muestra. Y ese sería el total de cada uno de los estratos que vamos a elegir. Bueno, la de conglomerados se las explico al ratito. Vamos a ver un ejemplo. Por este caso, tenemos aquí una población de 25,000 pacientes diabéticos distribuidos en 5 estratos. ¿Cuáles son los estratos? Los estratos les llama años de evolución en que se enfermaron esas personas o en los que presentan esas características de que se va a estudiar. ¿Cuál es la característica que se va a estudiar? Bueno, pacientes que tengan algún problema, por ejemplo, de sanguíneo, ¿no? En este caso le van a hacer un estudio de glucosa de sangre. El tamaño de muestra corresponde a 300. Esto significa que de 25,000 pacientes o la población total, al hacer la fórmula como la que hicimos hace ratitos, al hacer el despeje nos va a salir 300 la muestra mínimo. Es decir, que yo puedo encuestar a 300, puedo medirles la glucosa de sangre a ellos a 300, a 301, 302. Si tengo mucho tiempo y dinero y espacio, puedo hacerlo hasta los 25,000 pacientes, pero no menos de 300. Ese es mi tamaño mínimo de muestra. Bueno, entonces aquí están los momentos, los que vimos acá. Primer momento, aquí están los estratos de 0 a 5 años, de 6 a 10 años, de 11 a 15, de 16 a 20, de 21 años y más. Esos son 5 estratos que tiene aquí la persona. Esto es un ejemplo, ahorita vamos a ver el de la muchacha. Segundo momento, de total de cada población de cada estrato de 0 a 5 años hay 2,500 pacientes en esa institución, en este caso en un hospital, en donde están esos pacientes para hacerle este estudio. De 6 a 10 años hay 6,000 y así sucesivamente. El total de la población, al sumar los 5 estratos, me da 25,000, que es el número que tenemos arriba en la descripción. 25,000 pacientes diabéticos, tienen diabetes. Bueno, en el tercer momento, dijimos que vamos a calcular la proporción de cada estrato y se hace dividiendo el total de cada estrato entre el total de todos los 5 estratos. 2,500 entre 25,000, 0.10, 6,000 entre 25,000, 0.24 y así sucesivamente. Ya tenemos la proporción, el tercer momento. Ahora vamos al cuarto momento. Ya lo tenemos calculado porque aquí nos dijo que son de 25,000, son 300 el tamaño mínimo de muestra. Ahora lo que hacemos para calcular el número de sujetos de cada estrato es multiplicar la proporción de cada estrato, el tercer momento, por el cuarto momento. 0.10 por 300 nos da 30.24 por 300, 72. Y así sucesivamente de los 5 estratos nos da la suma 300. Estos 300 son los que vamos a utilizar para nuestra muestra. Se ven que se corresponde con la muestra. Por eso tiene que cuadrar el cuarto con el quinto en la suma total. Ahora bien, de los 2,500 sujetos o niños que habían de 0 a 5 años, a quienes se les va a hacer el estudio, solamente requerimos 30 niños de 0 a 5 años, ya no los 2,500. De 6 a 10 años hay 6,000 pacientes. No voy a encuestar a los 6,000 pacientes, no les voy a hacer el análisis de glucosa de sangre, solamente a 72 de ellos. De 11 a 15 nada más requiero 84, de 16 a 20, de los 8,000 solo requiero 96, de 21 y más, de 1,500 solo requiero 18 sujetos. En total, la suma de estos 5 me da 300, que es lo que es mi muestra, que yo quiero hacer estudios de glucosa de sangre solamente a 300. Así sencillo, ¿ok? Ese fue el quinto momento. Veamos el ejemplo de ella y ahorita les explico conglomerados. Bueno, la elección de sujetos por estudiar se obtuvo a través de la técnica muestral aleatoria, eso es lo que ella escribió, en la que se utilizaron particularmente la técnica simple y la de estratos. O sea, ella utilizó las dos y ahorita les explico por qué utiliza las dos. Veamos la siguiente tabla. Sus estratos de ella lo dice por sexo, o sea, 2 hombres y mujeres. Población por estratos de hombres hay 228, contabilizó 228, de mujeres 252, da la suma total de 480, que es su población. Ahora, tercer momento, la proporción. Dividió 228 entre 480 y le dio 0.475. Y 252 mujeres entre 480, que es el total, le dio 0.525. Lo multiplicó por 214, que es su muestra que ya la había obtenido anteriormente. Y 0.475 por 214 le da 102, 0.525 por 214 le dio 112.
102 más 112 les da 214 sujetos que requiere. Así que de 228 hombres, ella requiere 102 nada más. De 252 mujeres que hay en total del turno vespertino de primero y tercero y quinto, solamente requiere 112 mujeres. El total de 102 más 112 nos da 214. Ahora, aquí viene por la cuestión de que ella utilizó la técnica muestral simple. ¿Por qué utilizó la simple? Ya tiene la de estratos. Ahora, la simple le sirve porque ya tiene 102 como dato para hombres. Pero ¿cómo los va a elegir a los hombres? Nos va a decir, a ver, tú sí, tú sí, tú no. Entonces lo que hace es lo siguiente. En la tómbola mete puros nombres de hombres y hace otra tómbola para puros nombres de mujeres y le pide a alguien externo para que saque 102 papelitos donde están la lista de todos los 228 hombres, donde están los 228 nombres, le pide que sácame 102 y los primeros 102 que saques con tu mano son los que van a participar o los que van a quedar dentro. Igual con lo de las mujeres, se va a la otra tómbola, al otro botecito de mujeres donde están las 252 mujeres y le pide a otra persona, le dice, sácame 112 papelitos. Y las 112 que salgan son sus muestras de hombres y de mujeres. El total debe ser 214. Por eso utilizó la de estratos, hombres y mujeres, ya sabe cuántos va a elegir, pero ahora, ¿cómo selecciona a los 102 y los 112? Pues a través de dos tómbolas, una de para mujeres y otra para hombres, para sacar los papelitos. Esas son las técnicas muestrales. Ahora, la conglomerados es el mismo procedimiento. Hay que hacer los 5 momentos, solo que en lugar de hacer categorías, los conglomerados, la técnica de conglomerado que estábamos viendo aquí, estos ratitos, acá, la que está en cuadrito morado, se refiere a zonas geográficas, única y exclusivamente a zonas geográficas. Por ejemplo, tus estratos pueden ser manzanas, pueden ser barrios, pueden ser fraccionamientos, puede ser delegaciones, pueden ser ciudades, estados, países, o puede ser a nivel continental, ¿no? Si lo llevamos a gran escala. Lo que se está refiriendo aquí es ubicación geográfica, espacios que estén ubicados en la tierra, ¿no? Es decir, por manzanas, por lotes, por colonias, por barrios, por fraccionamientos. Aquí en Tijuana, por ejemplo, podríamos decir, si lo vamos a hacer por delegaciones, si tenemos mucho tiempo y dinero y espacio, investigaciones grandes, sería delegación La Mesa, delegación Otay, delegación San Antonio de los Buenos, delegación Los Pinos, delegación La Presa, perdón, y ahí tienes tus conglomerados. Esos serían tus conglomerados y en cada conglomerado tienes que buscar cuántos hay en total de cada ese conglomerado para hacer la población total. Es lo mismo, o sea, es el mismo proceso que vas a seguir, lo único que cambia es que no haces estratos, sino haces conglomerados de ubicación geográfica. El procedimiento es el mismo. Bueno, y una vez que ya tengamos el paso 15, la técnica muestral, el paso 16 corresponde al instrumento de medición, es decir, al instrumento de recolección de datos. Yo no lo tengo aquí, pero lo tengo en un documento en Word, solo que al cerrar, cambiar este aquí, cierro mi diapositiva y nos vamos a perder mucho tiempo. Ahorita que cerremos la sesión, les muestro el cuestionario para que sepan cómo está elaborado, ¿sale? Aunque ya hayamos cerrado la transmisión, aunque ya hayamos cerrado la grabación. No importa, pero se los muestro en otra sesión. Pero ahorita. Y ya teniendo el instrumento de recolección de datos, que ahorita se los muestro, sigue la fase de procedimiento. El procedimiento es explicar cómo se va a llevar a cabo el cuestionario. ¿Cómo vas a echar a andar en el cuestionario? Aquí dice, una vez aprobado, elaborado y aprobado el protocolo de estudio por la Universidad X y por el asesor de tesis X, se acudirá al Colegio de Bachilleres del Estado de California, plantel Ensenada, para solicitar permiso y acceso con el director de dicha institución. Tras obtener la aprobación de eso, se acudirá con la población de estudiantes que se encuentren adscritos a dicha institución. Para la recolección de datos se solicitará la muestra de estudiantes, adolescentes de 15 y 19 años de edad, que se presenten en un área determinada, en donde previamente a la aplicación del cuestionario se les leerá la carta de consentimiento informado, es la que vamos a ver ahorita, para que sepan el propósito de la investigación, los riesgos y beneficios de la misma, y posterior a eso se les pedirá que firmen o que la firmen, e inmediatamente después de firmar la carta de consentimiento informado se les proporcionará un cuestionario autoaplicado, es decir, que ellos mismos deben contestar. Esto con el objetivo de medir el nivel de conocimiento que tienen sobre el uso de métodos anticonceptivos.
Dice autoaplicado porque ellos mismos lo van a contestar. Hay cuantos cuestionarios que son aplicados, es decir, que no los contestan ellos porque hay gente que no sabe leer o no sabe escribir y entonces el mismo investigador les lee la pregunta y él mismo va marcando. Bueno, el estudiante deberá contestar en su totalidad las preguntas del cuestionario para ser tomado en cuenta en el estudio. El cuestionario incluye preguntas sobre los diferentes métodos, su clasificación, modos de uso y definiciones. Los cuestionarios serán aplicados en una sola fase, en un solo momento. En caso de que haya dudas respecto a la forma de llenado del instrumento de recolección de datos, la investigadora estará al tanto de ello para apoyarles y resolver sus dudas. Aquí está explicando cómo va a proceder con el instrumento de recolección de datos, pero tiene que detallarlo paso por paso. Si va a ser en dos fases, en dos momentos, la aplicación o solamente en un momento. Aquí ya nos dijo que en un solo momento. Bien, el siguiente paso es el plan de análisis estadístico. Este no es otra cosa que describir por adelantado cómo vas a tabular tus datos, qué vas a medir, los vas a hacer en Excel, vas a usar algún programa, algún paquete estadístico, qué vas a obtener, vas a obtener promedios, porcentajes, pero tú ya debes saber eso, ¿no? Claro que ahorita yo no se los voy a explicar eso, pero eso lleva más tiempo, ¿no? En el caso de ella dice aquí, su plan estadístico incluye promedios, va a calcular promedios, también va a calcular porcentajes. Para eso va a utilizar promedios, es cuando saca media, mediana y moda. Media, mediana y moda. Promedios. Porcentajes es para determinar si el 97% dijo esto, si el 3% no contestó o dijo lo contrario, ¿no? Ahí sacamos porcentajes, pero los promedios son, tiene que sacar la media, mediana y moda de cada una de las preguntas del cuestionario. Y los intervalos de confianza del instrumento de medición con el 95% de confiabilidad, los cuales se obtendrán con el programa estadístico. Ahora, ella para hacer la media, mediana y moda y los porcentajes, no lo va a hacer en Excel, no los va a hacer a mano, sino que va a utilizar el SPSS, es un programa estadístico. ¿Sí? Es un paquete estadístico para las ciencias sociales. Uno lo descarga de internet, bueno, hay prueba gratuita, pero el quien tiene se puede comprar la licencia y nada más lo vas metiendo los datos y si hay que saberlo usar, por supuesto, ¿no? Hay tutoriales y automáticamente te saca media, mediana y moda, te saca las gráficas y te saca unas gráficas tanto de sexo, hombre y mujer, en este caso para ella lo que está manejando esos dos estratos. Y lo hace muy bien todo este paquete, está muy interesante, pero hay que saberlo usar. Y el siguiente paso son los aspectos éticos, que es mencionar la carta de consentimiento informado. Aquí hay una breve descripción de dónde surge ese documento, que es importante usarlo siempre ya en la investigación. Fue creado en Finlandia y se llama Principios Éticos en la Investigación Bioética o Biomédica, ¿no? Pero hoy en día ya es muy común en todas las ciencias. Esta es la forma, ¿no? Más o menos. Hay varios formatos, tú buscas en internet y hay muchas formas, ¿no? Pero esta es más o menos la carta de consentimiento informado. Yo, aquí el nombre del participante, del sujeto que va a participar, el encuestado, he sido informado del proyecto de investigación. ¿Sí? Aquí se pone el nombre de la investigación y he sido invitado a participar en este proyecto. De igual forma se me ha informado los riesgos, beneficios que implica y los he aceptado. Reconozco que tengo derecho a retirarme del proyecto en el momento que yo considere, bla, 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 bla. Aquí habla todos sus derechos de ellos, sus obligaciones y también de los investigadores, todos los beneficios. Hay confidencialidad de los datos y para qué se va a utilizar la información, si se les tiene que dar un informe a ellos de cómo les fue en su investigación para que sepan los resultados en lo que ellos participaron. Se pone el lugar, el día, el mes y la fecha o el año y firma el participante y también firman los investigadores o la investigadora en este caso, un testigo del participante para que quede evidencia de fe y legalidad de que este es un trabajo serio y profesional. Bueno, entonces estos son los aspectos éticos que te tienen que firmar, que se tiene cada uno de los sujetos. En este caso, los 214 sujetos de estudiantes tienen que firmar esta carta. Porque no se puede obtener información de alguien sin su consentimiento. Y finalmente, las referencias bibliográficas, tampoco las pegué aquí porque pues, son muchísimas, pero aquí se tendría que pegar toda la lista de referencias bibliográficas que se consultaron para el marco teórico, en el planteamiento del problema, más sobre todo los del marco teórico, que ahí se incluyeron casi todas, ¿no? Pero en el planteamiento del problema hubo como 3 o 4 de referencias, pero hay que poner todas.
Y finalmente, el resumen. El resumen es un copy-paste de lo que ya se tiene, ¿no? Título de la investigación, copias y lo pegas. Pregunta de investigación, copias la pregunta y la pegas. Planteamiento del problema, extraes un pedacito de tu planteamiento, lo más significativo, el que hable realmente del problema, y lo pegas aquí. En este caso aquí ya tiene 6, 7 rengloncitos, que es lo más cortito que puedas hacerlo, que explique bien el problema. El objetivo general se pega, no se ponen los objetivos específicos. El diseño de estudio, menciona aquí que no es no experimental, de un diseño transversal descriptivo. El enfoque cuantitativo, la línea de investigación, salud y sexual y reproductiva. El alcance es causal explicativo, tipo de investigación. Es tesis, no es artículo de investigación. Y palabras claves, ponemos 7 palabras claves aquí: métodos anticonceptivos, embarazos no deseados, conocimiento, infección y transmisión sexual, actividad sexual, etc. Ese es el resumen. Hasta aquí cierro mi transmisión y ahorita los veo en otra sesión porque ya se me va a cerrar esta transmisión para ver lo del cuestionario, ¿sale? Vuélvanse a conectar ahorita, por favor.